¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Si ustedes quieren estar empapados del mundo de las series turcas, quédense hasta el final porque hoy les traigo bastante información. Y bueno, bebés, hoy les traigo otro chisme que está rompiendo X, anteriormente Twitter, moviendo todo el gallinero del espectáculo turco. Esta vez los protagonistas son Uras Kayhilaroglu y su ex esposa Melis Işıtmak, una pareja que, aunque ya no están juntos desde hace años, nunca salen del radar mediático. Y es que esta dupla siempre da de qué hablar, a veces por la manera tan madura en la que manejan la crianza de su hija Ada, otras por sus proyectos profesionales, Melis con sus trabajos actorales, digitales y Uras con sus series y películas, y su vida personal que siempre da de qué hablar. Básicamente cada semana aparece un titular diferente. Pero ahora los que lo puso de nuevo en tendencia fue una frasecita que Melis soltó con una seguridad divina en el programa de YouTube donde Uras le invitó como invitada. Sí, bebé, el ex invita a la ex y claro que internet colapsó. Durante la conversación Melis habló sin rodeos sobre su divorcio del 2019. Recordemos que ellos se casaron en el 2014, tuvieron a su hija Ada y tras separarse mantuvieron una relación súper cordial por el bienestar de su hija. Siempre se les ha visto como un ejemplo de ex bien llevados. Pero lo picante llega cuando Melis dijo una frase a su ex marido, clarita y sin titubear: una de las decisiones más correctas de mi vida, me hizo bien. Ay, mi amor. Esa frase se regó por X, anteriormente Twitter, más rápido que un clip de reality show. La gente quedó en shock. Dijeron que por eso es que estos dos siempre dan de qué hablar. Así que sí, bebé, el tema quedó así. Exes que se llevan bien, un comentario sincero, un programa que explotó en redes y nosotros aquí disfrutando del salseo como debe ser. Pero tú tranquila que yo te sigo trayendo todos esos cositos calientes del espectáculo turco. Y bueno, la siempre querida Hazal Kaya, a quien medio mundo conoció primero como Nihal en la serie Aşk Memnu y luego como la inolvidable Feriha, volvió a ser tema de conversación gracias a una confesión súper personal que soltó recientemente en un programa de YouTube. Aunque su carrera ha sido constante, diversa y llena de personajes memorables, esta vez lo que llamó la atención fue lo honesta que fue al hablar de sus momentos más oscuros. Durante la entrevista le preguntaron: ¿has tenido momentos en los que no creías en ti o querías rendirte? Y su respuesta paralizó un poco al público. Hazal compartió que en el 2022 pasó por un periodo extremadamente duro de linchamiento mediático y que para sobrellevar ese estrés lo que más hacía era comer. Sí, se refugiaba en la comida para aguantar la presión, los ataques y la ansiedad del momento. Su sinceridad rápidamente encendió las redes y generó una ola de comentarios tanto de apoyo como de sorpresa. Pero ahí no terminó todo. Hazal también habló del papel que cambió su carrera para siempre. Nihal en Aşk Memnu contó que esa oportunidad no llegó así porque sí. De hecho, confesó que fue un proceso largo, intenso y lleno de esfuerzo. Hazal reveló que tuvo que audicionar 7 veces, sí, 7, para lograr quedarse con el papel y lo dijo clarito: Aşk Memnu fue un punto de inflexión en mi carrera. Años después sigue siendo una de las producciones más vistas, más comentadas y más icónicas de la televisión turca, y ahora sabemos que esa versión de Nihal que todos recordamos solo existió gracias a la terquedad y al empeño de la propia Hazal. Y bueno, bebés, este chisme viene con polémica express, de esas que internet cocina en 5 minutos. Resulta que Ava Yaman, la jovencita de 19 años que se convirtió en la sensación de la serie Tashayat Budeniz, terminó siendo linchada en redes por llamar Abi, o sea, hermano mayor, a su compañero de escena Burak Yörük. Sí, mi amor, así de absurdo como suena. Para ponerte en contexto, Tashayat Budeniz es la serie que llegó esta temporada y le dio un sacudón total al rating. Desde su primera semana destronó a Sorbete de Arándano, empezó a alcanzar a Ciudad Lejana, que lleva 2 temporadas intocable y básicamente se transformó en la nueva joya de TRT1. Y entre los personajes que más se enamoran al público está Eleni, interpretado por Ava Yaman, que con su belleza delicada y talento fresco tiene a millones suspirando. Pero resulta que hace unas horas en una entrevista súper dulce, Ava habla maravillas del ambiente del set,
del compañerismo, de lo bien que la tratan, y cuando se refirió a Burak Yörük, quien interpreta a su novio Oruç Fortuna en la serie, le dijo Burak Abi. Burak tiene 30 años, ella 19, o sea, perfectamente normal. Pero internet, siendo internet, siempre aparece alguien con ganas de hacer drama. Y comenzaron a atacarla diciendo que no debió llamarlo así, que si la pareja ficticia, que si la fantasía, que si esto, aquello. Un linchamiento sin sentido, completamente fuera de lugar. Muchos usuarios salieron de inmediato a defenderla diciendo exactamente lo que tú y yo pensábamos. ¿Qué tiene de malo que una chica de 19 años llame Abby a alguien que le lleva 11 años? Además, la discusión de la diferencia de edad entre protagonistas ya había sido tema al inicio de la temporada, pero aquí no había nada raro ni polémico, solo respeto y cariño profesional. En fin, la doble moral con otras parejas, por ejemplo Burak Deniz en su serie Birge Semasali. ¿Ustedes vieron el drama que hubo? Pero ya tú sabes, a veces la gente en redes solo necesita una palabra para encender la fogata. Lo bueno es que la mayoría la apoyó y dejó claro que el linchamiento era completamente ridículo. Y mientras tanto, Ava sigue brillando y rompiendo récords con la serie. Y bueno, bebé, prepárense porque Yunur Yesjijay acaba de encender las redes, pero esta vez no por un proyecto nuevo, sino por lo fit que está. Sí, mi amor, la reina de la pantalla turca reapareció con unas fotos donde se ve delgadita, renovada, y de inmediato internet se quedó diciendo: ¿y este cuerpazo de dónde salió? Nurgul, que lleva años siendo una de las figuras más queridas tanto en la televisión como en redes, venía sonando últimamente por un cambio de vida grande. Dejó el ajetreo de Estambul y se mudó a Egeo, específicamente una zona más tranquila y cercana de Izmir. Desde allá se le ve disfrutando una vida calmada, naturaleza y ese vibe de me fui a respirar paz. Pero ahora volvió al centro del chisme porque subió una foto en Instagram con un traje rojo espectacular y le puso el mensaje: adelgacé. Y para rematar lo acompañó con humor diciendo que ese día era el final de su dieta y que esperaba no exagerar al día siguiente. Pero díganme ustedes, ¿a quién no le pasa? Bebés, una hace dieta, ve el resultado y luego piensa en una empanada. La foto causó revuelo porque el cambio en su figura se notó muchísimo, se ve más liviana, más tonificada y con esa energía de estoy divina y lo sé. Yo tengo que seguir el mismo camino porque tengo como 10 libras de más. Pero no puedo parar de comer. Tengo que controlarme. Pero bueno, para los fanáticos que se preguntan si regresa a la pantalla, pues sí, la actriz ya está preparando su vuelta a los sets con la serie Umur Ustad, producida por IMP. O sea, no solo está fit, sino lista para volver con todo. Y bueno, mis amores, prepárense porque esta noticia es un regalito del universo para los que amamos el entrenamiento involuntariamente cómico. Resulta que Yilmaz Morgul, ese icónico que siempre encuentra la forma de meterse en tendencia, volvió a explotar las redes, esta vez porque decidió desafiar a Can Yaman con uno de sus músculos. Sacado directamente del mismísimo Photoshop. Sí, literal, del Photoshop, no del gimnasio. Para quienes no lo ubican, Yilmaz Morgul es una figura clásica de la televisión y de los escenarios turcos. Canta, actúa, arma show, entra en polémica sin avisar. Un verdadero personaje, pero en los últimos años se ha vuelto más famoso por otra cosa: sus fotos ultra Photoshop donde a veces se rejuvenece 30 años, a veces se estira, a veces se encoge y a veces directamente borra su cara sin querer. Un caos divino. Pues esta vez no fue la excepción. Hace unas horas Morgul subió a Instagram una foto donde aparece supuestamente levantando pesas, pero bebé, el Photoshop estaba trabajando horas extras. Le borró medio rostro, se agregó una buena dosis de músculo digital y encima se animó a etiquetar a la página de Farándulas 2 Saifa para que vieran su obra de arte. Pero lo mejor, señores, es que le mandó un desafío al mismísimo Can Yaman, uno de los reyes del físico perfecto de Turquía. Sí, mi amor, Morgul se trapó a la tarima imaginaria y dijo: Hodrit Meydan, que es básicamente un te reto aquí y ahora. Internet no tardó en explotar, memes, risas, comentarios. Esto no puede ser real. Alguien quítale el Photoshop. De todo un poco. Porque si algo hay que reconocer es que Yilmaz Morgul nunca decepciona, siempre nos da contenido aunque sea accidental. Así que ya sabes, bebé, músculos fake, reto a un actor bomba,
Photoshop rompiendo barreras y Murgul haciendo de las suyas. Un día normal del espectáculo turco. Y bueno, mi amor, esta noticia viene con drama de producción de esos que mueve toda la industria. Resulta que el canal de Now acaba de cancelar una de sus series más ambiciosas antes de siquiera empezar. Sí, bebé, ni un capítulo grabaron y el motivo es el enemigo número uno del entretenimiento turco, últimamente el presupuesto. Todo explotó cuando la insider súper confiable Birsen Altuntaş soltó la bomba. La serie Ülker Habla, producida por Goldfield, fue oficialmente cancelada por problemas de presupuesto. Y eso que el proyecto venía con nombres fuertes listos, que yo se lo había mencionado anteriormente. Olgun Şimşek y Gonca Bulasteri ya estaban confirmadísimos para protagonizar. Pero aquí empieza el efecto dominó. Hace apenas semanas ya se habían caído dos series más del 2026, Serseriya Şıklar y Hayatin Benim, ambas canceladas también por falta de dinero, y ahora Ülker Habla es la tercera en la lista negra, un 3 de 3 nada favorecedor. Para agregarle más sal a la herida, Gonca Bulasteri había anunciado hace poco que se retiraba del proyecto y casi inmediatamente después Birsen confirmó que la serie no iba más, o sea, bebé. La producción estaba tambaleando y al final se cayó completa. Según Altuntaş, el problema es el mismo para todos. Los costos de producción subieron muchísimo y los canales no están soltando presupuestos altos. Así que varias series quedaron archivadas antes de ver la luz. Lo que sí está clarísimo es que Now tenía planes grandes para el nuevo año, pero entre recortes y cancelaciones, esa agenda se está desinflando más rápido que un globo en diciembre. Así que ya saben, mis amores, proyectos grandes, elenco listo, expectativas altas, pero sin dinero no hay serie. Y en Turquía ahora mismo el presupuesto está cancelando más trama que los propios guionistas. Y bueno, bebé, ahora vamos con la serie Taşacak Bu Deniz, una de las producciones más fuertes y mejores valoradas del momento de TRT1. Sigue expandiendo su universo justo antes de cerrar el año. Esta ficción que mezcla la forma deliciosa, el drama con la comedia y que graba entre los paisajes espectaculares de Trabzon, ahora suma una nueva y muy esperada figura. Según Birsen Altuntaş, la serie incorporó a un personaje que promete mover las aguas literal y figuradamente, la Basit Feride, una fiscal joven determinada y con secretos que darán de qué hablar, y quien la interpretará será Naz Shaglar Irmak, una actriz que viene con fuerza y que ya está generando muchísimo interés entre los fans. Como ustedes saben, la trama de Taşacak Bu Deniz, protagonizada por Ulaş Donastepet y Deniz Bayshal, venía centrada en la búsqueda de los padres de Eleni, pero ahora con la llegada de Basit Feride se abre una nueva etapa llena de tensión, conflictos familiares y, según rumores, hasta de un romance inesperado entre el elenco principal. Pero eso no es todo, se dice que esta nueva fiscal también pondrá en aprietos tanto a la familia Fortuna como a la familia Koshari, destapando casos que podrían cambiar el rumbo de la historia tal como la conocemos. Y bueno, mi amor, prepárense porque este chisme viene caliente. Resulta que la novela entre Hande Erçel y Hakan Sabancı llegó oficialmente a su fin, pero lo verdaderamente sabroso es cómo se ha ido destapando en redes sociales. No fue de un día para otro, no. Eso fue un rompecabezas de señales una detrás de otra. Primero vayamos a agosto del 2025, cuando Hande hizo un movimiento que no falla. Borró de Instagram todas las fotos con Hakan, y tú sabes, borrar fotos es decir, sí mi amor, ya se acabó. A los poquitos días, ¡pum!, Hakan también desapareció sus fotos con ella, pero aquí viene lo raro. Aún con toda esa limpieza en Instagram, ellos se seguían siguiendo mutuamente, y claro, eso dejó la puerta abierta de los rumores de que habrá reconciliación. Pero spoiler alert, no. Para finales de noviembre confirmaron el adiós definitivo cuando se dejaron de seguir. Ahí sí, ya no quedaba nada que discutir. Ni los fans más optimistas pudieron revivir eso. Pero aquí viene donde el chisme se pone más sabroso. Mientras todo esto pasaba, Hakan fue visto en Miami con Naz Shaheen, primero en una fiesta, después de compritas por ahí, y ya tú sabes, internet explotó con el clásico ¿será que ya está en otra? Y justo cuando pensábamos que ya no había más, porque todo eso yo solo he compartido aquí en el canal, si están activos deben de saberlo, pero se destapa otra bomba. La periodista Yamut Shevik suelta la bomba. Supuestamente Hande habría bloqueado a Arzu Sabancı, la mamá de Hakan, y según el chisme, cuando Hakan se enteró, respondió bloqueando a Hande también. O sea,
bloqueo van, bloqueo vienen. Ahora, ojo con esto, tanto Arzu Sabansi como Hakan habían dicho que la familia nunca se metió en la relación, que la ruptura fue decisión de ellos solamente. Arzu incluso lo aclaró en septiembre del 2025, de este año, diciendo que como familia no intervinieron en nada, pero ya tú sabes cómo es la farándula turca, donde ven humo, hacen una fogata entera. Pero bueno, así quedó la novela, fotos borradas, un follow, bloqueos estratégicos y un nuevo capítulo en Miami. ¿Será que esto terminará aquí o viene otra temporada? Ya tú sabes. Yo aquí en este canal te lo contaré todo. Señores, ATV está apostando fuerte para este nuevo año y su próxima gran producción es Liliyar o Liliyar y no para de traer nombres poderosos. Según informó Birsen Altuntaş, el elenco de la serie acaba de sumar una incorporación que dejó a todos hablando. La producción, que ya tiene en su lista figuras enormes como Ulya Akçar, Fikret Kuşkan y Levent Ulgen, promete convertirse en uno de los proyectos más destacados del 2026, con Halit Balshi en la dirección y la preparación avanzada a toda velocidad. Cada noticia nueva sobre la serie llega con más expectativas que la anterior. Y ahora vino el golpe fuerte. El joven actor Tarot Demir Tekin, a quienes vimos recientemente como Kayan y Ali Shakini, se suma oficialmente a Liliyar o Liliyar. Altuntaş confirmó que Tarot interpretará a Koray, el hijo del personaje de Umur Karanoglu, que será interpretado por Fikret Kuşkan. La llegada de Tarot no solo fortalece la producción, sino que además despierta curiosidad sobre la dinámica familiar que mostrará la serie, sobre todo porque Liliyar viene construyendo un cast poderoso y lleno de personajes fuertes. Pero bueno, ya bebés, para finalizar el video de hoy vamos con los resultados de rating de este martes 9 de diciembre. Llegaron caliente y lleno de sorpresas, varias producciones fuertes compitieron con nuevos capítulos. Ruya Gibit, Meme Fatiller Sultani, Kizkan Mat, Koslerit Karadeniz, mientras que Kraykar Brothers emitió su esperado final. La bomba del día, Kizkan Mat, que la semana pasada había liderado cómodamente, esta vez cayó en los números y perdió el trono. Ninguna de las series logró coronarse como la más vista del día, porque en las tres categorías el primer lugar lo ocupó el partido de Galatasaray, que arrasó con todo. Aún así, entre la serie, el liderazgo se lo llevó Mehmet Fatiller Sultani, proyecto histórico de TRT1, convirtiéndose en la producción más vista del martes. En el otro extremo, Kraykar Brothers cerró su historia en Star TV con un final que sorprendentemente aumentó su rating, despidiéndose con números mejores que semanas anteriores. Mientras tanto, la nueva apuesta Ruya Gibit no logró mantener el interés del público y cayó notablemente en el ranking, quedando en una posición baja entre las opciones de la noche. Una jornada movida donde hubo caídas, sorpresas y un final que terminó funcionando mejor que el de lo esperado. Pero nada, mis amores, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Suscríbanse, activen la campanita para que estén al tanto de todo. Los quiero, despido, bye bye. Hasta la próxima.